Estábamos con Antonio Aracre, presidente de Syngenta. ¿Cómo ustedes pueden colaborar, sumarse a esta lucha contra el hambre una vez que asuma Alberto Fernández? Una de las palabras que salía con frecuencia el viernes es que hay que tratar de transformar lo que conocemos como asistencialismo en asistencia. La gente quiere trabajar, no quiere que le regalen la comida. Entonces pensamos que en algún momento hay que empezar a ejecutar un plan que permita montar cooperativas de producción de alimentos en los conurbanos de las ciudades más importantes, en Buenos Aires, en el conurbano de Buenos Aires, de Córdoba, algunas de Rosario. Ya están funcionando, ¿no? Algunas funcionan, de hecho he visitado algunas. Necesitan ahora la articulación y el impulso del Estado. Correcto. Cuando uno piensa en la cantidad de kilómetros que viaja un litro de leche en la Argentina y el costo de la intermediación, hay una gran parte de la población que lo puede pagar, pero esos sectores más desprotegidos no pueden pagarlo. Entonces, montar cooperativas donde las empresas que estamos vinculados a la producción de alimentos y del agro podamos contribuir con insumos para generar huertas, para generar criaderos, para generar molinos que se hagan harina, pastas, aceites. Evidentemente, transformando esos insumos básicos para los principales comedores e incluso para los supermercados de esas barriadas, van a poder conseguirse no solamente mitigar el problema del hambre, sino generar trabajo en esas mismas familias que tan importante es para devolverle la dignidad a la gente, ¿no? Y lo pueden hacer, digo. Ustedes Exacto. lo pueden hacer, y esto es importante, la articulación que haga el Estado, ¿no? Para promocionar y activar todo esto, ¿no? Así es. No es difícil. Victoria, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo. ¿Qué rol vas a tener? Bueno, no sé el rol, lo que sí sé es que estuve en esa mesa, por supuesto, porque venimos trabajando muy fuerte con Alberto Fernández y con Daniel Arroyo en la implementación de este Argentina contra el hambre, que tiene distintas urgencias. La primera es, a partir del 10 de diciembre, de qué manera llegamos, no en el marco de un asistencialismo, pero sí una asistencia a esas familias que necesitan garantizar el acceso a un plato de comida. Para eso venimos trabajando con la idea de que esa familia que hoy tiene un ingreso totalmente deprimido, porque si hablamos del universo de la mamá que recibe la UH, se depreció ese ingreso a la mitad de lo que podía comprar allá por diciembre del 2015, y eso hace que claramente en el 2015 teníamos problemas de inseguridad alimentaria, pero no estaba tan latente ni teníamos estos números de pobreza e indigencia tan alarmantes. Así que ese esfuerzo fiscal que vamos a hacer todos los argentinos en ponerle en todo caso en esa tarjeta dinero solamente para compra de alimentos con devolución del IVA para las madres con niños menores a 6 años, queremos que vaya en algún punto a traccionar esa economía de escala pequeña, pyme, empresa recuperada de nuestra Argentina, que no tiene posibilidades de comercialización porque hay unos grandes niveles de concentralización de producción y comercialización de alimentos. Esto viene pasando hace mucho tiempo y eso es lo que nosotros llamamos la escalada imparable de precios de la canasta básica. Hay que ampliar la oferta de alimentos y para eso en el día de mañana seguramente el Congreso de la Nación va a debatir esta ley de góndolas que va a permitir justamente una cantidad, un porcentaje en la góndola de las grandes cadenas de supermercados para esta economía que normalmente no llega, Gustavo, y que además va a empezar a tener interconexión en red para poder lograr llegar justamente a la góndola. Porque vos sabés que un gran supermercado lo primero que te pide es X cantidad de equipos de alimentos que si no los trabajás en red de estas economías de pequeña escala no podés llegar a la góndola. Creo que la ley de góndola va a ser un elemento, no va a ser el único, la tarjeta alimentaria va a ser otro. Otro será, sin lugar a dudas, la reconversión de los movimientos sociales en cientos y miles de puestos de trabajo para llegar a parte del drama. Vos sabés que el primer alimento, que lo decía Alberto Fernández, es el derecho al agua potable, Gustavo. Y tenemos que animarnos a discutir en todo caso por qué tenemos el 91% de nuestros barrios populares, de estas villas de asentamiento, sin agua potable. Hay que trabajar en la reconversión de los movimientos sociales, de estos planes de salario complementario, en hombres que puedan desarrollar, por ejemplo, agua más trabajo, cloacas más trabajo, o sea, áreas sensibles que van a ayudar al paliativo del hambre. Porque de nada va a servir que le brindemos una buena canasta básica de alimentos y luego donde lo tienen que cocinar las mujeres de los barrios es agua que tiene altos niveles de contaminación que vuelven en todo caso a poner en riesgo a la población, ¿no? Claro. Allí, Antonio, ustedes decían, ustedes que se especializan en el tema de semillas,
la posibilidad de donen para huertas, ¿no? Exacto. Que en algún momento se hizo el plan pro huerta, ya que lo hacía el INTA, ¿no? Que es muy importante para la economía familiar, ¿no? Que se hace hoy. Bueno, se hablaba también del tema de la nutrición, o sea, no Sí. solamente es un tema de hambre, sino de mala nutrición. Y había especialistas el viernes en el Consejo que comentaban de la cantidad de chicos que se alimentan con exceso de hidratos de carbono y hay generaciones de chicos o muy petizos o muy obesos y que hay que modificar esos hábitos alimenticios e incorporar hortalizas y vegetales. Y las huertas van a ser un elemento fundamental para ese cambio nutricional de los chicos, ¿no? Sí, totalmente. Ya hay chicos que nacen con una talla menor, lamentablemente, ¿no? Que están ya... Para eso, Gustavo, es muy importante el rol justamente de una idea que Alberto Fernández viene remarcando cada vez que puede, que es un programa de los 1000 días, que es el acompañamiento de la mamá embarazada desde el primer momento, porque una mamá embarazada con alta vulnerabilidad social pone en riesgo en la etapa de gestación al bebé por nacer. Claro. Luego el bebé por nacer, recuperarlo en peso y en todas las condiciones ya arranca menos 25 abajo, Gustavo. Es clave este concepto que venimos trabajando muchas mujeres, de las mujeres cuidadoras, de dotarlas justamente y lograr que sean promotoras de todo un acompañamiento de esa mamá que de por sí sola no va a poder cambiar una dieta con mayores niveles de nutrición para no poner en riesgo al bebé que van a nacer. Creo que todo ese esquema de la primera infancia, las cuidadoras y todo un esquema de reconversión también de los movimientos sociales en grandes generadores de trabajo van a ser también muy importantes. Por eso decimos que es una política pública que tiene una integralidad en las áreas, la producción de alimentos a partir de lo que hacen los que producen en pequeña escala, los agricultores familiares. Ahí había gente de la UTT, de los movimientos sociales, de la iglesia, el sector empresarial. Narda Lépez hablando justamente de esta potencia de la comunicación en materia de nutrición. Me parece que es algo realmente que nos convoca a todos los argentinos. No es algo que pueda hacer un gobierno, sino que podemos empezar a debatir y aportar todos nosotros. Ahora continuamos con el tema. Está Pedro Vizcay, ex director del Banco Central. Anoche hablábamos con la doctora Bettina Stein, estaba del otro lado anoche mirando la exposición de la doctora, y me avisaba que hay en este momento, cuéntenos, a ver, en este proceso que la doctora Bettina Stein dice, Macri, Duhovne, Caputo, Sturzenegger, pueden responder con su patrimonio los prejuicios que han hecho al tomar deuda. Bueno, hay un caso similar en la Corte, porque acordate que el año pasado hicimos junto al Sinfín y al Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas una presentación ante el Poder Ejecutivo pidiendo todos los documentos vinculados con el expediente donde creíamos que estaba la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, ahí pedíamos el informe de impacto en la balanza de pagos, pedíamos el informe jurídico, las consultas técnicas a las áreas específicas, la intervención de la Procuración del Tesoro. Bueno, nos fuimos encontrando con que la información no estaba. Finalmente este año llegamos al Foro Contencioso Administrativo Federal, en la Sala 3, se dictó un fallo favorable al acceso a la información. La información que estaba era información que demostraba que no había ni dictamen previo, no había consulta al Banco Central, no había un expediente protocolizado y entonces, bueno, en función de eso seguimos trabajando. El Poder Ejecutivo presentó un recurso ante la Corte Suprema y en función de ese recurso nosotros, bueno, estamos yendo hacia la Corte tiene que admitir el caso ahora. La segunda instancia reconoció la viabilidad del recurso extraordinario federal y ahí, si la Corte abre el caso en instancia extraordinaria, es una posibilidad de que se convoquen audiencias públicas, que es lo que hemos pedido, que se presenten amigos de tribunal para opinar. Estamos trabajando con un conjunto de expertos en materia de derecho internacional de los contratos. Pero ¿hacia dónde enfocarían ustedes, digo? Bueno, el foco principal tiene que ver con la responsabilidad del Poder Ejecutivo en haber tomado una deuda sin ningún tipo... ¿Se puede compatibilizar lo que denuncia Bettina Stein con lo de ustedes? Totalmente, porque además está previsto en la ley es muy clara en torno a la responsabilidad personal del funcionario público y habrá que analizar en el marco de un recambio de la Procuración General del Tesoro si la Procuración asume este compromiso, que es el legitimado activo naturalmente para avanzar en una instancia de estas características. En el ínterin también hemos presentado distintas notas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en las comisiones bicamerales de seguimiento de deuda, en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, para que
también tomen nota de toda la documentación que está vinculada con este Acá, caso. Pedro, es muy importante, que anoche Fernando se lo preguntaba a Bettina, no es que se va a caer el acuerdo ni la Argentina va a tener que dejar de pagar, digo, hoy que estamos hablando ahora de este primer acercamiento que hubo entre el presidente electo y la directora del fondo, pero sí que respondan los que han tomado en una forma irresponsable esta deuda, ¿no? Y yo creo que es la mejor política para que el país a No se- futuro claro, ahí tenga está. una mirada Exacto. muy responsable respecto de cómo Exacto. se toma la deuda. Fíjate que ahora en Ecuador se pronunció el Consejo de Derechos Humanos diciendo no se efectuaron las consultas previas sobre el impacto en materia de derechos humanos de la deuda colocada por el Fondo Monetario Internacional. Y Bueno, hemos anoche- visto también hace semanas lo que pasó en Ecuador. Claro, bueno, anoche decía Bettina Stein que no pasó por la revisión del Banco Central ni de la Procuración del Tesoro este acuerdo. Exactamente. Menos del Congreso. Ni Exactamente, ese fue el punto central de los pedidos, porque el Banco Central tiene que evaluar el impacto en la balanza de pagos. Acordate que en 2017 la Argentina terminó con un déficit comercial récord del orden de los 8.000 millones de dólares de déficit comercial. Ese déficit comercial estaba preanunciando que la Argentina no iba a poder asumir los compromisos de pago futuro. Y por eso, incluso cuando me tocó a mí estar en el Banco Central, yo permanentemente pedía a Sturzenegger que informe al directorio sobre el cumplimiento del impacto en la balanza de pagos en todo el proceso de toma de deuda externa que venía haciendo la Y República Argentina. nunca informaron. Las contestaciones eran meramente formales, eso también motivó que hiciéramos estos pedidos. Yo la verdad que veo con sumo agrado la presentación Porque que también además, hizo... Pedro, lo que hablábamos anoche con la doctora Bettina Stein, Duhovne renunció, ni sabemos dónde anda, la deuda se quedó Argentina tremenda. Sturzenegger ahora critica al gobierno desde el extranjero, Caputo, Macri se va, digo, es decir, se van alegremente después de haber contraído deudas tremendas sin rendir cuenta y la verdad que... No, por eso mismo, tienen que rendir cuentas. Lo que está claro es que el proceso de toma de deuda fue irregular, que no se respetaron los criterios establecidos en la legislación argentina, que es básicamente la Ley de Administración Financiera del Estado, y por eso la verdad que nosotros vimos con sumo agrado la presentación que hizo la doctora Stein, porque bueno, aúna esfuerzos en torno a un pedido concreto Claro. que tiene que ver con la responsabilidad de los funcionarios públicos. Bien. Leandro, buenas noches. Buenas noches. Tu primer análisis de este contacto que hubo ya hoy entre el presidente electo y la titular del fondo, donde Alberto Fernández le dijo, ajuste basta, no hay más ajuste, crecimiento y bueno, parece que hubo una recepción positiva del otro lado. Es que a mí me parece que esta conversación telefónica y las aclaraciones que hizo el presidente electo unen un poco las dos cosas que estamos discutiendo acá en esta mesa. Por un lado, la tolerancia que hay de la economía real a mayor ajuste, que no hay tolerancia, digamos, en un escenario base, si tenemos en cuenta las consecuencias de la reforma tributaria de 2017 y demás, estaríamos arrancando en un escenario base de menos 1,6% de déficit primario el año que viene, independientemente de las acciones que pueda tomar el presidente electo al respecto. Eso lo que nos da la pauta es de que es bastante difícil cumplir con un superávit de la noche a la mañana. Y creo que el mensaje de Alberto en ese sentido es bastante concreto. Al mismo tiempo están estas necesidades. Recién tanto Antonio como Victoria mencionaban la urgencia del hambre. Y no solamente la urgencia del hambre, sino de la nutrición. El 41% de los chicos en la Argentina entre 5 y 17 años tienen sobrepeso. El 8% de los chicos menores de 5 años es de baja talla. Eso tiene que ver en parte no solamente con el tema del hambre, sino que cuando se van pauperizando las condiciones socioeconómicas de la gente, se reemplazan alimentos, la dieta a la que accede la población se pauperiza al mismo tiempo. Es decir, se decía que los muertos no pagan las deudas. Bueno, los zombies tampoco pagan las deudas. Es decir, necesitamos aumentar la calidad de vida de los argentinos. Y por el lado de la deuda, es como decía Pedro recién, no solamente es... ¿Cuánto se toma de deuda? No son solamente los 57.000 millones de dólares del fondo, de los cuales entraron 44.000 millones, o el total de 193.000 millones si tomamos en cuenta todos los bonos. Es para qué se toma la deuda, cuál es el destino de esa deuda, con qué objetivos, dónde está la infraestructura, dónde está la transformación de la estructura productiva para romper la competitividad y exportar más. Todas esas cuestiones que estaban detrás de la promesa de para qué se tomaba la deuda, nunca llegaron. Claro. Hoy al menos la titular habló y reconoció que había pobres en la Argentina. Por lo menos se dieron cuenta en el fondo que hay pobres en la Argentina, ¿no? Leandro,
En el comunicado, Alberto, me parece que cambia la lógica. Dice, no me vengan a hablar de viabilidad fiscal. Sé que tenemos que tener viabilidad fiscal, pero que hay que alcanzarla por el lado del crecimiento y no por el lado del ajuste. Por supuesto, digamos, hay una encuesta del coloquio de IDEA del mes pasado sobre qué prefería el mercado, si era el superávit fiscal rápidamente o crecimiento. La mayor parte de lo que se considera mercado en lo local decía superávit fiscal rápido. Es decir, preferís la gallina antes que el huevo, ¿no? Vos para tener ese superávit necesitas crecer primeramente. Y en ese sentido, independientemente de los cambios y las cuestiones que dispongan en materia tributaria en los primeros meses de gobierno, necesitamos poner en marcha la economía porque el crecimiento te aumenta los ingresos y de esa manera vos estás más fuerte para poder pagar tus compromisos. Recordemos una cuestión. A los vencimientos que tenemos de acá a fin de año, que son 3.000 millones de dólares y en pesos unos 6.000 millones de dólares, el año que viene hay vencimientos totales por 50.000 millones, de los cuales 22.000, 23.000 son dólares taca-taca. Es decir, abordar el problema de la deuda, ya dejarle claro al Fondo Monetario dónde está parada la Argentina y en función de eso también iniciar un diálogo con los bonistas y los acreedores, es uno de los primeros pasos que hay que dar, porque la pesada herencia que ya está cocinada y que se está recibiendo a partir del 10 de diciembre, tiene todos estos elementos. Antonio, y usted como empresario, ¿cómo está viviendo este momento de la Argentina, de transición y las expectativas a futuro? Voy a pecar de raro, pero soy optimista. Sí, me parece que hemos alcanzado un piso en materia de actividad económica y de, digamos, problemas macroeconómicos, balanza de pagos negativa, que si el próximo gobierno hace una negociación de la deuda rápida y eficaz, me parece que están dadas las condiciones para una reactivación económica y para un cierto crecimiento, un cierto ordenamiento de las variables económicas y que poco a poco vayamos saliendo de esta situación en la que estamos. La verdad que soy optimista. Bien. Bueno, hacemos una primera pausa. Enseguida volvemos con todo este debate donde se unen los distintos temas de cara ya al gobierno que se viene. Pausa y volvemos.